Mi nombre es Silvia Leonor Carrillo Epiayú. Soy del resguardo indígena Cerrodeo del municipio de Barrancas, La Guajira. Silvia, ¿a qué jugaban los abuelos? En mis recuerdos te podría decir que los abuelos en aquella época ellos nos enseñaban a sus nietos, sus sobrinos, eh, el juego de la pelota que nos fabricábamos con trapo. Y bueno, nosotros ahí en medio de un terreno que ellos mismos organizaban para que pudiéramos jugar, jugábamos el kimball. También nos enseñaban a hacer las muñecas de barro. También en esa época también nos enseñaron que jugáramos con los animales. Nosotros cogíamos las piedritas, armábamos también un corral con palitos pequeños y las piedritas blancas eran las vacas. Podríamos buscar otras que no fueran blancas sino de color dito oscuro o que tirando a negro, y ahí diferenciábamos las vacas, o diríamos también los chivos o ovejos, y armábamos un corralito. Recuerdo muy claro de que eso nos encantaba, fuéramos niñas o los varones, hacíamos juego de lo que era crianza de los animales, llámese chivo, ganado. ¿Cuáles eran los juegos tradicionales de esa época? Los juegos tradicionales de esa época, el hacer las muñecas de barro, ese era un juego tradicional que de mucha relevancia, mucha importancia, porque la verdad no teníamos acceso a esas muñecas que en el pueblo existían. Yo la verdad no la tuve nunca, la muñequita de las que usan los arijunas. Yo tuve la muñeca de trapo, que ellos también nos enseñaron a hacer la muñequita de trapo, que se le armaba el pelo con tira negra y se peluzaba una tira y se le hacía el pelo a la muñeca y se cosía. Esa era una muñequita de trapo. Y las de barro, con eso jugábamos. Eso nos las enseñaron ellos, las abuelas, las tías, mi mamá. Y todas las niñas de esa época teníamos esos juegos. ¿Qué juegos son los que tienen los niños y jóvenes de ahora? Bueno, en este momento todo esto ha desaparecido porque tristemente los niños hoy, en su gran mayoría, ellos están jugando con un teléfono todo el tiempo, y los que no tienen acceso al teléfono están metidos en la televisión, ya no conversan como antes, dado a esa situación, ya la familiaridad que antes era tan compenetrada entre los primos, que los hijos de la tía, éramos tan unidos que parecíamos hermanos, ya no, ya hay un distanciamiento enorme en esta nueva generación. ¿Cómo compara usted estas tres generaciones, la de su papá, la de usted y ahora la de sus hijos, con respecto a los juegos del pasado, de antes? Bueno, en la época de mi papá, escuchaba de ellos que ellos todo el tiempo no lo tenían para jugar. Eran poquitos momentos en que ellos podían agarrar un tiempo para que ellos pudieran jugar. Ellos iban era al monte a trabajar, a limpiar, a ayudar a sus papás en ese momento, en esa época, recoger el ganado, recoger los chivos, y si había que escoger café, también les tocaba, y llevar las cargas para que bajaran al pueblo. El tiempo de juego de ellos no era tanto. En esa época se enseñaba a trabajar, tanto a las mujeres como a los hombres. Luego en mi época
fue un poquito más flexible, pero tampoco era que fuese tan como en esta época de mis hijos, que ya yo quise que mis hijos tuvieran otra, creí yo en ese momento que era lo que estaba haciendo bien para mis hijos. No, que lo que yo viví no lo vivan mis hijos, porque a mí me exigían, tienes que barrer, tienes que lavar los chismes, y después que yo hiciese todos esos oficios, ahí era donde yo podía jugar un ratico con la muñeca que tuviera. Y antes de irme para clase yo tenía que dejar el aseo listo, dejar los chismes limpios, el patio tenía que quedar limpiecito. Esa era una de las tareas fuertes que teníamos en mi época. Ya en la de mis hijos cambió, ya no fue así. Ya había más libertad de que ellos fueran a jugar el fútbol, que intercambiaran con los familiares también, de salir al monte, que a matar pajaritos o a cazar, vamos a decir que cazar, ellos cazaban que la iguana, y ahí tenían ellos su experiencia en el campo, en salir al monte, y sí era más tenían más libertad al juego. Con respecto a lo último, que la comparación que usted hace entre las tres generaciones, se podría decir que ahí lo que valía era el tiempo, ¿no? Usted ahora, ¿cómo ve el tiempo? ¿Se valora o no se valora actualmente en la generación de ahora? Bueno, a mi modo yo diría que no se tiene muy en cuenta. No se tiene en cuenta porque hoy yo como mamá, como abuela, yo le he dicho a mis hijos, a mi hija, le he dicho, el tiempo avanza vertiginosamente, que cuando uno viene a ver, se pasaron tantísimos años y hay que aprovechar, le digo yo a ellos, hay que aprovechar el tiempo, porque cuando uno viene a ver, ya la época de poder triunfar, de poder adquirir, de poder tener, se nos pasó. Igual así le digo a mis nietas, pero la importancia que ellos le dan no es tanto, y me duele y pienso en ellos, que en un futuro tal vez ya yo no esté y ellos van a recordar eso, y ya no es, desafortunadamente ya no es posible, porque ya el tiempo que se fue ya no vuelve, y no se aprovechó lo que yo pude haber sido y lo que pude haber hecho en determinado momento o tiempo. Como mujer, ¿cómo ve usted, cómo ve el rol de la mujer en los juegos tradicionales y los juegos de ahora? En los juegos tradicionales, sinceramente yo lo que veo es que se han perdido, ya no es como antes. La gran mayoría se está empoderando es en lo que se realiza no en nuestra cultura como guayú, sino lo que realizan los arijunas. Ellos se están perfilando, tanto mujeres como hombres, al fútbol. Es lo que veo en toda esta juventud, y casi en todos los resguardos que he estado, esa es la importancia que le dan ellos hoy al juego. El fútbol, no veo otra cosa así que estén empoderados. ¿Qué importancia tiene mantener las costumbres y tradiciones sobre los juegos tradicionales en la familia guayú? Bueno, me parece importante de que se mantenga, porque por lo menos mi generación ya está pasando, ¿verdad? Ya estamos al otro lado, podría decir. Vienen mis hijos, que mis hijos tampoco es que ellos lo hayan aplicado del todo, sino unos que otros, y ya al haberse ido al pueblo y haber ido a estudiar a otras partes, haber visitado otras ciudades, ya ellos no lo están aplicando a sus hijos. ¿Y por qué es importante? Porque
que se mantenga, porque si permitimos que esto siga siendo así, ya eso se va al olvido, todo eso se va al olvido y si no lo estamos enseñando, porque en realidad yo podría decir, yo no enseñé a mis hijos exactamente como me enseñaron mis papás y mi mamá y mis abuelos y mis tíos, lo que ellos a mí me enseñaron en su momento. Como lo dije hace rato, le di más libertad a mis hijos para que ellos hicieran lo que yo no hice. Y hoy mis hijos con sus hijos tampoco lo están haciendo, y así se está perdiendo la costumbre, porque ya mis hijos ya no conocen lo que yo en aquel momento o mis papás vivieron en sus juegos, en los juegos tradicionales. Y sí sería bueno que que nos enfocáramos a que esas costumbres se mantuvieran, porque llegará el momento, como en otras comunidades indígenas, que hasta se les olvidó y desapareció hasta de donde eran, la región o el lugar de donde eran, y podría pasar que en nosotros los wayú, si permitimos que esto sea así, podría ocurrir de que se pierdan las costumbres de los juegos wayú.